Hola estimado estudiante, bienvenido a la resolución de las preguntas de química de la semana número 12 del ciclo CEPUN. Los temas a trabajar son cinética química y equilibrio químico. Iniciamos. Pregunta número 1. La velocidad de una reacción depende de varios factores. Por tal razón, el control adecuado del desarrollo de una reacción química implica conocer adecuadamente la influencia de cada factor. Al respecto, las proposiciones correctas son: primera proposición, dice, al refrigerar los alimentos, su velocidad de descomposición disminuye. Y eso va a ser verdadero, muchachos. Porque tengan presente, estimados estudiantes, que al disminuir la temperatura, eso trae como consecuencia que también va a disminuir la velocidad de la descomposición de los elementos, es decir, la velocidad de reacción. ¿Correcto? Como viceversa. A mayor temperatura, mayor velocidad. ¿Sí? Bien. Proposición 2. La sacarosa es un biocatalizador que agiliza la descomposición del azúcar. Muchachos, la enzima sería la sacarasa, que es un biocatalizador. Pero acá dice la sacarosa, que es una azúcar, ¿sí? Entonces, para que la 2 sea verdadera, debería decir la sacarosa. Eso sería el biocatalizador, ¿sí? Entonces, la 2 va a ser falso. ¿Correcto? 3. El potasio se oxida con mayor facilidad que el cobre. Muchachos, eso es verdadero. Y les comento y les paso aquí el dato de que los metales del grupo 1A tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Muchachos, los metales del grupo 1A se caracterizan por su alta reactividad. Son los metales más reactivos de toda la tabla periódica. Si lo comparamos con el elemento cobre, que es un elemento del grupo 1B, el cobre es un elemento de transición que su velocidad de oxidación es muy lenta, ¿correcto? Entonces, la 3 verdadera, por lo que la clave de este ejercicio número 1 sería la clave avioncito. Muy bien. Pregunta número 2. Las reacciones químicas se realizan generalmente en varias etapas. Cuando ocurren en una sola etapa se denominan elementales. Si las reacciones mostradas son elementales, las relaciones correctas son... A ver, muchachos, nos dan 3 reacciones, según el problema dice que son elementales, y nos dicen para ver si las relaciones son correctas. Bien, muchachos, a ver, empecemos acá. Si es una reacción no elemental, entonces su ley sería de esta manera. Mira, velocidad de reacción va a ser igual a una constante, ¿correcto? Una constante llamada constante de velocidad multiplicada por la concentración del uno de los reactantes elevado a su coeficiente. Mira, acá está el 3, entonces aquí va el 3. Acá dice más, pero la ley dice que se debe multiplicar por la concentración de B. ¿Correcto? Entonces, mira, a ver, de aquí podemos sacar el orden. El orden sería la suma de los exponentes. 3 más 1 que está aquí nos da orden 4. ¿Correcto? Mira, a ver. La número 2. Muchachos, su velocidad de reacción sería igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de uno de los reactantes. Acá dice más, pero la ley dice que se debe multiplicar por la concentración
del otro reactante que es Q, y como acá está el 2 de coeficiente, eso pasa como exponente. ¿Correcto? Esa sería su ley. En la número 3, la velocidad de reacción va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de uno de los reactantes elevado a su coeficiente. Acá dice más, pero la ley dice que hay que multiplicar por la concentración del otro reactante que es Y elevado al cubo. ¿Correcto? Entonces de acá, por ejemplo, sacamos el orden. El orden es la suma de exponentes. 3 más 3 sería 6. Muy bien. En la última, velocidad de reacción va a ser igual. Va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de uno de los reactantes que esté elevado al cuadrado por, acá dice más, pero la ley dice que hay que multiplicar por la concentración del otro reactante que es U elevado al cubo. Entonces, si miramos lo que el problema nos dice, en la 1 dice orden 3, pero nosotros hemos sacado orden 4, entonces la 1 es falso. La 2, la ley que nos da, como se ve en el enunciado, es diferente a lo que hemos sacado, entonces la 2 es falso. La 3 dice que es orden 6, sí, orden 6. Y la 4 nos da una ley, como se ve en el enunciado, que coincide con lo que hemos sacado aquí. Por lo tanto, la clave de la número 2 sería 3 y 4. La clave dadito. Muy bien. Pregunta número 3. La nitrocelulosa tiene múltiples aplicaciones como lacas para automóviles, tintas para imprenta, explosivos, etc. Su preparación implica el uso de una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico con la celulosa extraída de la madera o del algodón a temperaturas que fluctúan entre 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Para un proceso específico, la nitración se lleva a cabo a 50 grados Celsius, alcanzándose una velocidad de reacción de 0,24 molar por minuto. Si la temperatura disminuye en 20 grados Celsius, la nueva velocidad de reacción será D. Nos dan un dato que es la masa molar de la celulosa, 162 gramos por mol, que no se va a usar en el ejercicio, muchachos. Mira, ve. Vamos a resolver este ejercicio con la relación de Van Hoff, ¿correcto? Mira, según lo que dice este ejercicio, a la temperatura de 50 grados Celsius, la velocidad de la reacción, es 0,24 molar por minuto. Dice si la temperatura disminuye en 20. Muchachos, disminuye en 20. O sea, significa que vas a tener que restar. Cuando te diga disminuye en 20, o sea, resta 50 menos 20, 30, ¿correcto? O sea, lo que nos piden es la velocidad a 30 grados Celsius, ¿no? Porque dice disminuye en 20, o sea, su temperatura, la temperatura a la cual nos piden la velocidad es 30, ¿correcto? Ahora, miren muchachos, la relación de Van Hoff es muy sencilla aquí. Por ejemplo, vamos a disminuirlo en 10 grados, ¿ya? La relación de Van Hoff lo vas a aplicar así. Mira, al disminuir en 10 grados Celsius, obviamente que aquí baja 40, ¿correcto? Pero al bajar en 10, la velocidad baja a la mitad. O sea, sería 0,12 molar por minuto. Y hacemos también el mismo procedimiento. Si de 40 baja 10 más, entonces la velocidad baja a la mitad, o sea, va mitad, mitad, mitad. Entonces acá, la mitad de esto sería 0,06 molar por minuto. Por lo que la clave del ejercicio sería la E. Muy bien. Pregunta número 4. El óxido de nitrógeno 2 es una molécula altamente inestable en el aire ya que se oxida rápidamente en presencia del oxígeno
convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. Para la siguiente reacción a determinadas condiciones de presión y temperatura y en un recipiente de 2 litros, nos dan la ecuación química. Dice, a 25 minutos de iniciada la reacción, se tenían 6 moles de óxido o monóxido de nitrógeno y a los 33 minutos el número de moles de monóxido del nitrógeno es de 2. Hallar la velocidad de reacción del monóxido de nitrógeno en este tramo. Bien, muchachos, a ver, miren, según el problema dice, nos habla que la reacción se da en un recipiente, o sea, el volumen del recipiente es de 2 litros. Ahora, dice que a 25 minutos se tenían 6 moles de monóxido de nitrógeno y en los 33 minutos tenía 2 moles. Ahora, nos piden la velocidad de reacción del NO. Muchachos, nos piden la velocidad del monóxido de nitrógeno. Mira, para hallar la velocidad de un reactante, la fórmula es esta, menos la variación de la concentración en este caso del monóxido de nitrógeno entre la variación de tiempo, que simplemente ponle tiempo, ¿ya? Simplemente ponle en cuánto tiempo ocurre esa variación. Bien, muchachos, a ver, observemos acá. Yo necesito la concentración, pero la concentración viene a ser la concentración molar. Este corchete significa la concentración molar, o sea, la molaridad. Y la molaridad es número de moles entre el volumen en litros. Mira, los moles son 6. Divídelo entre el volumen que es 2 y te va a dar la molaridad. 6 entre 2, 3. Ah, ya. Entonces, la concentración del monóxido de nitrógeno a los 25 minutos fue 3 molar. Ahora, hagamos lo mismo. 2 moles, divide entre volumen, entre 2, 2 entre 2, 1. O sea que la concentración es 1 molar. ¿Correcto? Ahora, reemplacemos menos, colocamos acá, menos la variación de la concentración. Muchachos, siempre una variación es final menos inicial. Final menos inicial. Mira, la concentración a los 33 minutos fue 1 y digamos que 25 viene a ser nuestro inicio. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es la variación? 1 menos 3 me queda menos 2. Siempre se resta así. Final menos inicial. Ahora, el tiempo. ¿En cuánto tiempo ha ocurrido eso? Mira, ¿cuánto fue la variación de tiempo? Fue 8. 8 minutos. Mira, menos por menos más quedaría 2 entre 8, que sería un cuarto. Y un cuarto viene a ser 0,25. ¿Qué me queda? Molaridad sobre minuto. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave dadito. Muy bien, muchachos. Pregunta número 5. El estudio de la velocidad de las reacciones químicas también es útil para evaluar los elementos ambientales relacionados con procesos químicos, es decir, la cantidad de reactivos que se consumen o productos que se forman por unidad de tiempo. Calcular la velocidad de reacción nos dan la ecuación química hipotética. Nos dicen, si se sabe que la constante de velocidad es, mira, la constante de velocidad es 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y las concentraciones de A y B son, mira, la concentración de A dice que es 2 por 10 a la menos 2 y la concentración de B es 4 por 10 a la menos 3, ¿correcto? Y las unidades mol sobre litro, ¿correcto? Muy bien, entonces acá, estimado estudiante, lo que vamos a hacer aquí es escribir su ley de velocidad, ¿sí? Vamos a escribir su ley de velocidad. Entonces, estimado,
la velocidad de reacción va a ser igual a la constante específica de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes. En la ley no entra el producto, muchachos, no entra el producto. Entonces sería concentración, ¿sí? Sería la concentración de A por la concentración de B. Pero fíjate un detalle, A tiene coeficiente 1, entonces a la 1. B tiene coeficiente 2, entonces a la 2. Pero este 1 se sobreentiende, así que no se suele escribir. Ahí queda. Entonces lo que tenemos que hacer acá, muchachos, es reemplazar. Por ejemplo, queremos la velocidad de reacción. La velocidad de reacción va a ser igual a la constante, que es 5 por 10 a la menos 4, multiplicado por la concentración de A, que es 2 por 10 a la menos 2, multiplicado por la concentración de B, que es 4 por 10 a la menos 3, y eso está al cuadrado. Miren, estimados estudiantes, si nos fijamos acá, 5 por 2 da 10. Y 4 elevado al cuadrado es 16. O sea que en mis alternativas tiene que aparecer algo relacionado con el 16. Y si miramos las alternativas, vemos que hay una alternativa que dice 1,6 por 10 a la menos 10. Y con toda seguridad, eso tiene que ser la respuesta, muchachos, ¿sí? La velocidad de reacción se suele expresar en esto, mira, mol sobre litro segundo. Esas son las unidades más comunes que encontramos en cinética química, por lo que la clave de este ejercicio sería la clave, la B de bueno. Muy bien, muchachos. Pregunta número 6. La ley de acción de masas fue propuesta por Goulbert en 1836 a 1902 y Weich 1833 a 1900, dice. Esas fechas deben ser la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de estos personajes. Dice acá, en 1867, quienes enunciaron que la velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes elevadas a potencias iguales a sus coeficientes en la reacción balanceada, reacción elemental. La constante específica de la velocidad de la reacción nos dan la ecuación química. Dice, si las concentraciones de las sustancias A y B son 0,5 y 0,01 mol por litro respectivamente, y la velocidad de reacción 5 por 10 a la menos 5 mol sobre litro minuto. Bien, muchachos, a ver. Mira, a ver, en este ejercicio nos dan la concentración de A, que es 0,05 mol sobre litro, y la concentración de B, que es 0,01 mol sobre litro. También nos dan la velocidad de reacción, que es 5 por 10 a la menos 5 mol sobre litro por minuto. Nos piden la constante específica de velocidad. Muy bien, nos hablan de una reacción elemental. Estimado estudiante, recuerda que acá lo que tenemos que hacer es escribir su ley. Su ley de velocidad. También recuerda que en la ley no entra el producto. No entra el producto, solo reactante. Entonces sería velocidad de reacción va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de los reactantes. ¿Correcto? Como acá dice más, pero en la ley es multiplicación. Entonces sería concentración de A por concentración de B. Mira, como los coeficientes se sobreentiende que es 1, entonces va elevado a la 1, pero ya 1 se sobreentiende.
¿correcto? Reemplacemos. La velocidad de la reacción es 5 por 10 a la menos 5 igual a la constante por la concentración de A. Mira, de manera estratégica solo voy a trabajar con los valores numéricos, las unidades no, ¿ya? Pero sí voy a estar muy atento en las unidades. Miren muchachos, si te das cuenta acá, mira, mol, la concentración está en mol por litro y la velocidad está en mol por litro. Así que eso significa que trabaja tranquilo. El problema es que tu concentración esté en mol por litro y tu velocidad, por ejemplo, esté en gramos por litro o gramos por metro cúbico, o sea que varíe. Ahí sí ten mucho cuidado. Pero acá normal, mol por litro, mol por litro, mol por litro. Así que normal. Por ahí algunas se van a cancelar y otra cosa. Entonces, trabaja con números. La concentración de A, ¿cuánto es? 0,05. 0,05 es como decir 5 por 10 a la menos 2. Y la concentración de B es 0,01, que es lo mismo que decir 10 a la menos 2. ¿Correcto? Mira. Entonces, como se darán cuenta acá, estimados estudiantes, 5 con 5 se va. ¿Correcto? Y aquí nos estaría quedando, mira, ve, 10 a la menos 5. K. Mira, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 nos estaría quedando un 10 a la menos 4. De tal manera que esto pasa al otro miembro, pasa con signo más. 10 a la 4 con 10 a la menos 5, 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 sería 0,1. Entonces, en las alternativas, estimados estudiantes, vemos una alternativa, ¿sí?, que tiene ese valor de 0,1 y esa sería la clave avioncito. Muy bien. Pregunta número 7. Experimentalmente se encuentra que la velocidad de formación de C por medio de la siguiente reacción. Mira, nos dan la ecuación química. Dice, es independiente de la concentración de B. Y que se cuadruplica la concentración de A. Y que cuando se cuadruplica la concentración de A, dice, se duplica. Ah, miren muchachos. Me piden la expresión matemática de la ley de velocidad para esta reacción. Estimados estudiantes, por lo que el problema dice, estamos ante una reacción no elemental. Muchachos, en los ejercicios anteriores habíamos resuelto problemas donde hablan de ecuaciones o de reacciones elementales. En las reacciones elementales, los coeficientes pasan a ser los exponentes en la ley de velocidad. Pero cuando es no elemental, ya no se cumple eso, ¿correcto? Ya no se cumple eso. Entonces, mira, muchachos, su ley sería así, ¿ve? Su ley de velocidad sería velocidad de reacción va a ser igual a la constante, ¿verdad? Siempre es igual a una constante por la concentración de los reactantes. Aquí el reactante A. Pero cuidado, dices, como aquí este coeficiente 2, entonces lo elevo al cuadrado. No, eso se hace cuando en el problema te digan que es una reacción elemental o que se sospeche por ahí, ¿no?, que es elemental. Pero acá definitivamente el problema menciona, muchachos, que debemos encontrar cuál es la ley de velocidad. Es decir, este 2 ya no es el exponente, entonces pone una X. Ahora, de repente algún estudiante dice, profesor, falta multiplicarlo por la concentración de B, ¿correcto? Eso es lo que hacemos, ¿no?, comúnmente en una reacción elemental. Pero el problema acá dice que la velocidad, dice, es independiente de la concentración de B. Ah, ya, o sea que no tienes que escribir al B, porque la velocidad es independiente, o sea, no depende del B, ¿correcto?
como también, muchachos, en una ley no va a los productos. ¿Ya? Entonces, mira, ahora, estimado estudiante, el problema dice lo siguiente, mira, y que se cuadruplica cuando la concentración de A se duplica. Muchachos, la velocidad es independiente de B y dice que se cuadruplica cuando se duplica la concentración de A. Mira, vamos a hacer este simple procedimiento. Dice que la velocidad de la reacción se cuadruplica, o sea, por 4. Dice se cuadruplica. La velocidad se cuadruplica cuando la concentración de A se duplica. Ah, mira, ve. Voy a pintar de otro color mejor. Dice que la velocidad se cuadruplica, ahí está, por 4. La velocidad se cuadruplica cuando la concentración de A se duplica, ahí está. Mira, ve. Entonces, muchachos, ¿cuánto sería X? Facilito, mira, ve. 2 elevado a la ¿cuánto? Me da 4. Obviamente tiene que ser 2. Por lo tanto, muchachos, llegamos a la conclusión que la velocidad de reacción sería la constante por la concentración de A y eso elevado al cuadrado. ¿Correcto? Mira, ve. Pura coincidencia que el coeficiente me haya quedado aquí. Pura coincidencia. No siempre queda igual. ¿Ya? Entonces, la clave de este ejercicio sería la clave avioncito. Muy bien. Pregunta número 8. La velocidad de reacción es un concepto fundamental en química y biología que se refiere a la rapidez con la que los reactantes se convierten en productos en una reacción química o biológica. La velocidad de reacción es importante porque afecta directamente la eficiencia de los procesos químicos y biológicos, así como también la capacidad de los organismos para adaptarse a su entorno. Se considera a la reacción de combustión completa del gas propano como elemental. Hallar la velocidad de consumo del oxígeno y la velocidad de formación del dióxido de carbono respectivamente en molaridad por minuto si la velocidad de consumo del gas propano es 15 mol por litro por minuto. Muy bien, muchachos, entonces nos hablan del propano. Mire, a ver, el propano es un hidrocarburo donde la palabrita prop significa 3 carbonos y la cantidad de hidrógenos se saca de esta manera. El doble de los carbonos más 2. El doble de 3 es 6 más 2, 8. Ese es el famoso propano. Como el problema dice combustión completa, siempre, muchachos, en una combustión completa va a haber esto. Oxígeno para que ocurra la combustión y los productos van a ser CO2 más agüita. Muy bien. Esto siempre se va a escribir cada vez que digan combustión completa. ¿Correcto? Ahora, el balance. Tenemos que balancear la ecuación. Para balancear ecuaciones de combustión completa se recomienda este orden. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Conocido como chocolate. Entonces, empezamos. Contemos los carbonos que hay en el lado izquierdo. Mira, hay 3 carbonos y en la derecha solo hay un carbono. Cuidado, este 2 es del oxígeno, no es del carbono. Entonces solo hay un carbono. Multiplico por 3 y ya está balanceado al carbono. Pasamos al hidrógeno. Aquí hay 8 hidrógenos y aquí solo hay 2. Entonces multiplico por 4 porque 4 por 2, 8. Ahora oxígeno. Mira, ve, 3 por 2, 6. 4 por 1, 4, 4 y 6, 10, entonces acá sería 5. 5 por 2, 10. Y quedó el balance. Como ya terminó el balance, aquí se coloca la unidad. Muy bien. Entonces, miren, estimados. El problema
Lo que nos pide es la velocidad del oxígeno. Nos piden la velocidad del CO2 y el dato que nos dan es la velocidad del propano. La velocidad del propano dice que es 15 mol por litro. Mol por litro es molaridad. ¿Sí? ¿Correcto? 15 mol por litro por minuto. Mol por litro, no se olviden, estimados, que la molaridad, esto equivale a decir mol sobre litro. ¿Correcto? Entonces, lo que se cumple acá, estimado estudiante, aquí en el tema de cinética, se cumple una relación muy sencilla. Una relación muy, pero muy sencilla, que es la siguiente. Mírenme, la velocidad del propano dividido entre su coeficiente, que es 1, va a ser igual a la velocidad del oxígeno dividido entre su coeficiente, que es 5, y eso va a ser igual a la velocidad del CO2 dividido entre su coeficiente, que es 3. ¿Correcto? Entonces, muchachos, vamos a decir lo siguiente. Mira, observemos. Vamos a reemplazar acá. Reemplazar aquí. Miren, estimados estudiantes. La velocidad del propano es dato. 15 molaridad sobre minuto sobre 1 va a ser igual a la velocidad del oxígeno sobre 5 igual a la velocidad del CO2 sobre 3. Por lo tanto, miren, estimados estudiantes, podemos sacar que la velocidad del oxígeno y la velocidad del CO2 son, a ver, mira, al toque aquí, ve, trabajemos solo esta parte. 5 multiplica al 15, sería 75. O sea, tendríamos la velocidad del oxígeno, 75 molaridad sobre minuto. Ahora, para la velocidad del CO2, voy a tapar esto. Y este 3 pasa a multiplicar al 15, sería 45. 45 molaridad sobre minuto. Por lo tanto, la clave de este ejercicio número 8 sería la clave, la E. Muy bien. Pregunta número 9. Muchas reacciones químicas a ciertos intervalos de temperatura de 10 grados Celsius o 10 Kelvin, la velocidad de reacción se duplica y el tiempo se reduce a la mitad. El químico holandés Van Hoff dedujo que una relación empírica, una fórmula, nos dan una fórmula, ahora, para una temperatura de 16 grados Celsius, cierta reacción se desarrolla a 2,5 mol por litro minuto, la velocidad con la que se desarrolla la misma reacción a 36 grados Celsius. Muchachos, te resumo acá la relación de Van Hoff. Dice que en muchas reacciones, cuando se aumenta la temperatura en 10 grados, la velocidad se duplica. Eso es lo que tienes que tener presente nada más. Por ejemplo, a 16 grados, la velocidad de una reacción dice que es 2,5 mol por litro minuto. ¿Correcto? Lo que me piden es la velocidad a 36 Celsius. O sea, 36 Celsius, ¿cuál es la velocidad? Miren, muchachos, hacemos esta jugadita, ve. Auméntale 10, sería 26. Pero mira, ve, ten presente algo. Que cuando la temperatura aumente en 10, entonces la velocidad se duplica. Por cada 10 que aumenta la velocidad, acuérdate, por cada 10 que aumenta la temperatura, la velocidad se duplica. Entonces la velocidad 26 sería 5 mol por litro minuto. Ahora, va a aumentar 10 más, de 26 a 36, aumenta 10 más. Cada vez que aumente en 10 grados, la velocidad se duplica. Ahora ya sería 10. De 5 se duplica, sería 10. Y la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien.
Pregunta número 10. En el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo se analizan las concentraciones y velocidades de determinada reacción química y se obtienen los siguientes datos experimentales según la reacción. Mira, nos dan una ecuación química, ¿correcto? Y también nos dan una tabla con experimento 1, experimento 2, experimento 3 y las concentraciones en cada experimento, como también la velocidad de reacción. Bien, miren muchachos, cuando en un ejercicio de cinética química tú veas una tabla, entonces se trata de una reacción no elemental, ¿sí? Cuando veas una tablita, se trata de una reacción no elemental, porque se lleva a cabo, mira, en etapas y va a haber experimentos, ¿correcto? Con la cual se va a determinar la ley de velocidad, con estos experimentos. Entonces, miren muchachos, vamos a escribir su ley de velocidad, ¿ya? La ley de velocidad. Mírenme, la ley de velocidad sería así, ¿ve? Velocidad de reacción va a ser igual a una constante. Recuerden que en la ley de velocidad no entra el producto, solo va los reactantes. Sería concentración de A por concentración de B. Cuidado, estimado estudiante, te emocionas y lo elevas A al cuadrado, B a la 1. No, porque recuerda que eso se hace, estos coeficientes pasarían a ser exponentes cuando sería una reacción elemental. Pero cuando a ti te dan una tabla, entonces se trata de una no elemental. Y en las no elementales se pone esto, X, Y. Y X y Y lo vas a calcular con la tabla que te dan aquí, ¿correcto? Entonces, estimados estudiantes, tengan presente lo siguiente. Mira, te voy a enseñar acá algo rápido para resolver esto. Vamos a elegir dos experimentos. Por ejemplo, te recomiendo elegir el 1 y el 2, ¿correcto? El experimento 1 y experimento 2. Ahora, en esta tablita vamos a hacer un pequeño arreglo rápido. Por ejemplo, voy a correr la coma a la derecha, un pasito a la derecha, para que todos estén elevados a la misma potencia. Por ejemplo, 1,2, vamos a correr la coma a la derecha, entonces esto pasaría ya a menos 5, ¿correcto? 12 por 10 a menos 5. Para que esté igual que arriba, ¿ve? Aquí igualito, corremos la coma a la derecha, entonces acá pasa a la menos 5. Mira, ya todos están por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 5. Por ejemplo, estimados estudiantes, mira, ¿ve? Vamos acá. En el experimento 1 y 2, ¿qué pasó con la velocidad? Mira, del experimento 1 al 2, observemos acá, la velocidad de 3 pasó a 12, o sea, se cuadruplicó. Entonces voy a escribir aquí 4. Mira, 4. O sea, la velocidad se cuadruplicó. Entonces voy a escribir acá 4. La velocidad se cuadruplicó, 4, ¿sí? Va a ser igual a la constante, ¿sí? Por la concentración de A por la concentración de B, ¿sí? A ver. Miren, estimados estudiantes. A ver. Pero aún nos falta lo siguiente. Mira, ve. Vemos que del experimento 1 al 2 la velocidad de 3 pasó a 12, o sea, se cuadruplicó, o sea, por 4. Ahora, la concentración de A se duplicó, de 3 pasó a 6, se duplicó, entonces por 2. La concentración de B también se duplicó, entonces por 2. Allá, miren. Ahora, miren, estimados. Vas a hacer esta jugada, me vas a decir 2 elevado a la cuánto multiplicado con 2 elevado a la cuánto me da 4. Bueno, acá podría ser, por ejemplo, X podría ser 1, Y podría ser 1, porque 2 a la 1 es 2, 2 a la 1 es 2 y 2 por 2 da 4, ¿no? Pero también podría ser así, ¿ve? Que X sea 2 y Y sea 1, porque mira, 2 al cuadrado, 4. 4, a ver, 4, 4. Se pasa, ¿no? Se pasa acá. Ah, no, no te conviene acá. O sea, podría ser que esto sea 1 y esto también sea 1, ¿correcto?
A ver, entonces vamos a elegir otro experimento, ¿ya? Otro experimento, el 1 y el 3. A ver, veamos, si elegimos el experimento 1 y 3, ¿qué pasó con la velocidad del experimento 1 al 3? De 3 pasó a 27, o sea, se multiplicó por 9. Se multiplicó por 9. Mira. Allá, mira, entonces eso va a ser igual a la constante por la concentración, ¿sí? La concentración, vamos a decir acá, de A y de B. Ahora, veamos. Veamos lo siguiente acá, muchachos. En el experimento 1 al 3, la concentración de A se duplicó. Del 1 al 3, mira, pasó de 3 a 6, se duplicó. Y la concentración del B, de 3 a 9, se triplicó, o sea, 3. A ver, miren muchachos. Mira, ¿por qué le coloqué 3 acá? Porque la concentración de B se triplicó, mira. 3 por 3 da 9. Y la de A se duplicó, mira. 3 por 2 da 6. ¿Y qué pasó con la velocidad? 3 por 9 da 27, se multiplicó por 9. Entonces, muchachos, vamos a buscar números acá. Por ejemplo, 2 elevado a la cuánto por 3 elevado a la cuánto me da 9. Entonces, muchachos, acá me da la impresión, mira, ve, aplicas tu matemática, que x tiene que ser 0 y y tiene que ser 2. A ver, veamos, mira, ve. 2 elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la y, que es 2, da 4. Entonces 4 por 1 da 4. Ah, bacán, cumple. Ahora aquí. Mira, 2 elevado a la 0 da 1. 3 elevado a la y, que es 2, da 9. 9 por 1, 9. Allá, mira. Entonces, estimado estudiante, acabamos de deducir su ley. Por lo tanto, su velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad por... Mira, ve, muchachos, como el orden de A es 0, entonces ya se obvia todo eso. Entonces simplemente escribimos al B. Escribimos al B. ¿Y qué hemos encontrado aquí? Que cuánto vale Y, vale 2. O sea que su ley es esto. Esa es su ley. ¿Correcto? Ya tenemos lo que es la ley. O sea, decimos que es de segundo orden. Es de segundo orden. Esto significa que es de segundo orden. Ahora, también me piden la constante de velocidad. Muchachos, como yo ya tengo la ley y me piden la constante de velocidad, muchachos, tú puedes hallar la constante de velocidad en cualquier experimento, en cualquiera. Por ejemplo, yo voy a elegir el experimento 1. ¿Sí? Del experimento 1, a ver. Del experimento 1. ¿Correcto? A ver. La ley ya lo conocemos. ¿Qué es? Velocidad de reacción igual a la constante por la concentración de B al cuadrado. ¿Correcto? Esta es su ley. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazar en la ley. A ver, la velocidad. Estamos trabajando con la primera. Sería 3 por 10 a la menos 5, ¿sí? Igual a la constante por la concentración de B, que es ¿cuánto? 3 por 10, o 3 nada más dice, ¿no? 3, pero eso está al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá me quedaría, por ejemplo, 3 por 10 a la menos 5 igual a K por 9.
Entonces 9 divide al 3 sería 1/3. Y 1/3 es 0,33 por 10 a la menos 5. Entonces acá podemos correr la coma. Corro la coma a la derecha. Quedaría 3,3 por 10 a la menos 4. Por lo que la clave de este ejercicio, a ver si está bien. Corremos la coma a la derecha. Y le pones un número, acá sería la menos 6, ¿no? Menos 6. Ahí, menos 6. ¿Correcto? Entonces, la clave de este ejercicio número 10 sería casita. Muy bien, muchachos. Pregunta número 11. Los equilibrios heterogéneos son aquellos cuyos reactantes y productos se encuentran en distintas fases. Por ejemplo, nos dan una ecuación, mira, hierro sólido, agua gas. Este es un óxido doble del hierro sólido y aquí tenemos hidrógeno gas. Correcto, me pide la expresión de la constante de equilibrio Kp. Muchachos, la constante de equilibrio se relaciona de esta manera. Productos en la parte superior y reactantes en la parte inferior. ¿Sí? Aquí lo que me pide es el Kp, la famosa constante de equilibrio en función de las presiones. Ahora, cuando a ti te pidan Kp, solo se considera gases, ¿correcto? Así que chao hierro, chao óxido doble del hierro. Entonces simplemente se considera gases. Arriba va el producto, sería la presión del producto, en este caso del gas hidrógeno, entre la presión del reactante que es el agua. Pero un detalle acá, la ecuación tiene que estar correctamente balanceada, ¿correcto? Verifiquemos acá. Mira, ve, aquí tenemos 3 hierros, ¿correcto? 3 hierros y acá solo había uno, entonces por 3 H's, acá hay 2, pero primero oxígenos, porque ya que acá hay 4 oxígenos, acá solo hay uno, entonces acá sería por 4. H's hay 8, entonces acá sería por 4, ¿correcto? Entonces sería elevado a la 4 elevado a la 4, ¿correcto? Para que se vea mejor sería así. Y la clave de este ejercicio sería dadito. Muy bien, muchachos. Pregunta número 12. En el laboratorio de físico-química, un grupo de estudiantes de ingeniería química analizan el comportamiento de la siguiente reacción reversible obteniendo los siguientes datos. Mira, nos dan la reacción reversible. Primero hay que balancearlo, ¿sí? Mira, ve, NO2, N2O4. Fácil, acá coloco un 2 y listo, se acabó. Muy bien, ahí está, muchachos. Ahora, una vez que está balanceada la ecuación, nos dan las proposiciones. Dice, primera proposición, luego de 40 segundos de iniciada la reacción se establece el equilibrio. Muchachos, si nosotros revisamos la parte teórica, cuando se llega al equilibrio, las concentraciones son constantes. Y si te fijas acá, mira, ve, la concentración del dióxido de nitrógeno es 8, 4, mira, al inicio es 8 molar, a los 50 segundos es 4, a los 100 segundos es 2, a los 200 segundos es 2. Mira, ve, aquí está constante, ve. Mira, el tetróxido de nitrógeno al inicio es 0, porque es un producto, los productos al inicio 0, por eso es 0 acá, a los 50 segundos es 2, a los 100 segundos es 3 y a los 200 es 3. Mira, acá veo que se conserva. Muchachos, entonces vamos a llegar a la conclusión siguiente. Mira, ve. O sea que a partir de los 100 segundos, ¿sí?, podemos decir que ya está en el equilibrio.
¿Cómo sabe, profesor, que ya está en el equilibrio a partir de 100? Porque es constante lo que sigue, ¿ve? Cuando las concentraciones ya son constantes, es porque se ha alcanzado al equilibrio. Entonces acá dice, luego de 40 segundos de iniciar la reacción se establece el equilibrio. No, falso. A los 100 segundos se puede ver que se estableció el equilibrio. 2. Luego de que haya transcurrido 100 segundos, ¿la reacción está en equilibrio? Sí, eso es cierto. Y la número 3 dice, la constante de equilibrio Kc es 0,75. Muchachos, la constante de equilibrio, ¿sí? Kc, constante de equilibrio en función de las concentraciones, la C de concentración, ¿sí? Recuerden que la constante de equilibrio se define como la concentración del producto entre la concentración de reactante. El producto aquí es el tetróxido de dinitrógeno y como acá está el 1, entonces a la 1 sobre el reactante, que es el dióxido de nitrógeno, elevado a su coeficiente, que es 2. Ahora, vamos a reemplazar. Y acá vamos a reemplazar, obviamente, si esto es una constante de equilibrio, se reemplazan los valores del equilibrio. Por ejemplo, la concentración del NO2 en el equilibrio es 2. Entonces acá 2. Pero eso está al cuadrado. Y arriba, la concentración del tetróxido de nitrógeno en el equilibrio es 3. 3 a la 1. Mira, a ver, esto sería 3 entre 4. 3 entre 4, muchachos. Y eso sería 0,75. Por lo tanto, la 3 es verdadera. Y la clave de este ejercicio sería la letra B de bueno. Ahí está, muchachos. Pregunta número 13. Kc es la constante de equilibrio más común. Mide la concentración de especies acuosas o gaseosas en una reacción reversible en equilibrio. Kp se utiliza para los equilibrios gaseosos y mide las presiones parciales de las especies gaseosas en una reacción reversible en equilibrio. Respecto a la constante de equilibrio de una reacción, indique la proposición verdadera o falsa según corresponde. Muchachos, la constante de equilibrio la puedes medir en una llamada constante de equilibrio en función de concentraciones y en otra llamada constante de equilibrio en función de las presiones. ¿Correcto? Entonces, tengan presente algo acá, muchachos. Cuando hablamos del Kc, solo se considera gases y acuosos. En cambio, para Kp solo se cuenta gases. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de Kc, hablamos de concentraciones molares. Cuando hablamos de Kp, hablamos de las presiones. Muy bien, entonces la primera proposición dice, la constante Kc se expresa usando las concentraciones del equilibrio. Claro, el Kc es la constante del equilibrio en función de las concentraciones. Entonces, la constante Kc se expresa usando concentraciones del equilibrio, ¿ya? Cuando ya están en el equilibrio. Entonces, verdadero. 2. Para las reacciones reversibles heterogéneas, la constante equilibrio, Kp, se puede expresar en función de las presiones parciales de reactantes y productos en fase gaseosa. Sí, el Kp se aplica solo para gases. 3. Si el Kc es mayor que 1, significa que el equilibrio se establece cuando la mayoría de reactivos se transforman en productos. Muchachos, el tener esta información, el Kc mayor que 1, significa que hay una preferencia por la formación de los productos. O sea que la reacción se desplaza hacia la formación de la mayor cantidad de productos. ¿Correcto? Entonces, eso indica que los reactantes se van a convertir con más facilidad a productos. ¿Correcto?
y que la reacción contraria es menor. Muy bien, entonces la 3 es verdadera, por lo que la clave sería casita. Muy bien. Pregunta número 14. El equilibrio químico es la condición en la cual la velocidad de reacción en el sentido de formación de productos es igual a la velocidad de reacción en el sentido opuesto. Para la reacción química nos dan una ecuación química. Dice que la constante de equilibrio Kc es igual a 9. Mira, la constante de equilibrio Kc es 9. La concentración en mol por litro del CO2 en el equilibrio, si la concentración inicial del monóxido de carbono como del agua es 4 mol por litro. ¿Correcto? Mira. Entonces nos están pidiendo, muchachos, acá la concentración en mol por litro del CO2 en el equilibrio, si la concentración inicial del monóxido y del agua es 4 mol por litro. Entonces, mira, estos ejercicios se resuelven haciendo una tabla. Por ejemplo, decimos acá inicio, luego reacción y acá decimos equilibrio. ¿Correcto? Mira, inicio, reacción y equilibrio. Según el problema dice que al inicio se tiene una concentración de 4 molar de monóxido y 4 molar de agua. ¿Correcto? Nos piden la concentración del CO2 en el equilibrio. Ah, ya, mira, nos piden esto. Vamos a ponerle corazoncito a lo que nos piden. ¿Correcto? La concentración molar del CO2 en el equilibrio. Mira, tenemos como información la concentración inicial del monóxido y del agua. Muchachos, al inicio no hay productos, entonces acá se coloca 0, 0. Es bueno indicar que la ecuación aquí está balanceada, que es algo muy importante, que todos tienen que balancear la ecuación. Entonces, miren, estimados estudiantes, los reactantes se consumen y se consumen a razón de sus coeficientes. Como acá dice 1, entonces sería simplemente menos x. Como acá dice 1, simplemente menos x. Ahora, los productos se forman. Como acá dice 1, entonces sería más x. Como acá dice 1, sería más x. ¿Correcto? Entonces, en el equilibrio nos va a quedar 4 menos x molar. Acá también sería 4 menos x molar. 0 más x, x molar. Justo queremos esto, la concentración de CO2 en el equilibrio. 0 más x, x molar. Muy bien. Ahora, recuerden, estimados estudiantes, que la constante de equilibrio Kc es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. A ver, sería concentración del producto, dióxido de carbono más hidrógeno. Y de los reactantes, monóxido más agua. Muy bien, entonces, mira, ve. Vamos a decir, entonces, la constante de equilibrio Kc es dato, 9. La concentración del CO2 es x. Del hidrógeno es x. Entonces, x por x es x cuadrado. La concentración del monóxido es 4 menos x. Del agua 4 menos x, que multiplicado sería 4 menos x al cuadrado. Pero si nos fijamos acá, podemos sacar raíz. En ambos casos sacar raíz. Mira, al sacar raíz, decimos que nos estaría quedando 3 igual a x sobre 4 menos x. Ahora, todo esto lo paso a multiplicar al 3. Así quedaría acá 3 por 4 sería 12. Sería 12. Y x por 3 sería menos 3x igual a x. Mira, esto que está con menos pasa al otro lado con más. Menos 3x pasa al otro lado con más, sumaría. Quedaría
4x igual a 12. Entonces 4 pasa a dividir y x sería 3. Por lo tanto, la clave de este ejercicio número 14 sería la clave, la D. Muy bien. Pregunta número 15. El tetróxido de dinitrógeno es un poderoso oxidante altamente tóxico y corrosivo, nocivo para la salud. Puede causar dolor de cabeza, náusea, dificultad para respirar, letargo y pulso rápido. Si la exposición es continua, también puede causar asfixia y edema pulmonar. Para la reacción química en equilibrio. Mira, nos dan la ecuación química. Dicen que el valor del Kc a 25 grados Celsius es 4,0 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 3. Si en dicho estado la concentración del NO2 es 0,01 molar, la concentración en mol por litro del tetróxido de nitrógeno es... Miren muchachos, ustedes saben que en el tema de equilibrio químico se construye una tablita que dice así: inicio, reacción y equilibrio. Lo que nos interesa son los valores del equilibrio. Pero precisamente en este ejercicio, estimado estudiante, dice así, ¿ve? El valor del Kc es 4 por 10 a la menos 3. Si en dicho estado, o sea, hace referencia ya en el equilibrio, ¿sí? Para la reacción en equilibrio, dice en dicho estado, o sea, en el equilibrio ya, la concentración del NO2 es 0,01 molar, dice, molar, ahí está. Y lo que me pide es la concentración en mol por litro, o sea, en molar también, del tetróxido de nitrógeno. Esto me piden, ¿ve? Esto nos piden. ¿Correcto? Esto nos piden. Le voy a poner acá X. Ahora, recuerden que el Kc es igual a la concentración de los productos entre la concentración del reactante. Por ejemplo, acá el producto es el NO2, y como aquí está el 2, pasa al cuadrado, entre el reactante, que es el N2O4. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, estimado estudiante, vamos a reemplazar. A ver, sería así. A ver, 4 por 10 a la menos 3. La concentración del NO2 al cuadrado. NO2 es esto, 0,01. 0,01 al cuadrado, ¿verdad? Porque acá está el cuadrado. Entre lo que queremos, la concentración del tetróxido en el equilibrio. X. A ver, si nosotros trabajamos acá, sería 4 por 10 a la menos 3. Igual. A ver. 0,01 es como decir 10 a la menos 2. Y 10 a la menos 2 elevado al cuadrado sería 10 a la menos 4 sobre X. Entonces acá, estimado estudiante, mira, ve que nos quedaría que X va a ser igual. A ver si pasamos a operar esto. Si pasamos a operar esto, sería 10 a la menos 4 sobre 4 por 10 a la menos 3. Esto estaría quedando arriba, quedaría esto acá, 1/4 por 10 a la menos 1. 1/4, muchachos, viene a ser 0,25. Pero el 10 a la menos 1 va a hacer que nos quede 0,025. Por lo tanto, la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien, muchachos. Pregunta número 16 dice: el concepto de constante de equilibrio químico es de extrema importancia para la química, sobre todo para resolver problemas de estequiometría que implican sistemas en equilibrio. Como las concentraciones de reactivos y productos se pueden expresar en varios tipos de unidades
y como las especies que intervienen no siempre están en la misma fase, puede haber más de un modo de expresar la constante de equilibrio químico para una misma reacción. Si se tiene el siguiente ejemplo, donde una mezcla de 5 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 2 moles de yodo se colocan en un recipiente 5 litros a 448 grados Celsius y se deja que alcance el equilibrio, el análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración del yoduro de hidrógeno es 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Calcule el Kc para la reacción. Bien, muchachos, mira, en este ejercicio nos dan un dato muy importante que es el volumen, 5 litros. También nos dan la temperatura, pero la temperatura no se va a usar, muchachos, ¿sí? Puro floro la temperatura, y nada más. Dice, bien, entonces muchachos, acá en los ejercicios de equilibrio se recomienda construir una tabla, por ejemplo, inicio, reacción y equilibrio, ¿correcto? Inicio, reacción y equilibrio. Entonces, según el problema dice, se tiene el siguiente ejemplo donde una mezcla de, de 5, vamos a poner acá, 5 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 2 moles de yodo, ¿correcto? Dice, en el análisis de una mezcla en equilibrio se muestra que la concentración del yoduro hidrógeno, mira, la muestra ya en equilibrio, dice, la muestra ya en el equilibrio, si tiene una concentración de 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración del yoduro hidrógeno en el equilibrio. Entonces nos piden el Kc, calcular el Kc. Bien, muchachos, a ver, mira, un detalle importante. Nosotros tenemos acá lo que es la molaridad y aquí tenemos moles. Entonces la recomendación es que debemos de pasar esos moles a molaridad. Y recuerda que para pasar de moles a molaridad, ¿sí?, hay que dividir entre litros. Moles entre litros da molaridad. Entonces, mira, si yo divido esto, 5 por 10 a la menos 3, entre el volumen que es 5, fácil, ¿no? 5 con 5 se va, entonces me va a quedar 10 a la menos 3 molar nada más. ¿Correcto? Estamos ahí, ¿ve? Ahora, igualito aquí, ¿ve? Mira, tenemos 1 por 10 a la menos 2 moles. Lo vamos a dividir entre el volumen que es 5. 1 entre 5 es 0,2 por 10 a la menos 2. Ya sería molaridad, porque mol entre litro es molaridad. Corremos la coma a la derecha, un espacito a la derecha, y entonces eso nos quedaría 10 a la menos 3 ya. Quedaría 2, ¿sí? 2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces borro esto y eso quedaría 2 por 10 a la menos 3 molar. Muy bien. Ahora, vamos a completar la tabla. Recuerden que al inicio no hay productos, 0. Ahora, la ecuación ya está balanceada. 1, 1, 2. Entonces, cuando ocurre la reacción, los reactantes se consumen a razón de su coeficiente. Como acá está el 1, sería menos x. Como aquí está el 1, también menos x. Pero este es el producto. Entonces sería acá más 2x. Mírame. O sea, 0 más 2x va a dar esto. Entonces, muchachos, a ver, de acá podemos encontrar entonces x. ¿Sí? Mira, podemos encontrar x porque precisamente 0 más 2x, 0 más 2x es 1,87 por 10 a la menos 3. Entonces, de acá, muchachos, mira, digo acá, 0 más 2x es 1,87 por 10 a la menos 3. De tal manera que acá me va a quedar x.
Mira, si hacemos la operación, 1,87 por 10 a la menos 3 entre 2 nos queda 9,35 por 10 a la menos 4. 9,35 por 10 a la menos 4. Mira, ese es el valor de X. Entonces, acá muchachos, 10 a la menos 3 menos el valor de X, a ver cuánto nos queda acá. Mira, entonces sería así. 10 a la menos 3 menos el valor de X, nos queda 6,5 por 10 a la menos 5. Nos queda 6,5 por 10 a la menos 5. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la resta. 2 por 10 a la menos 3. Le vamos a restar 9,35 por 10 a la menos 4. Y eso nos queda 1,065 por 10 a la menos 3. 1,065 por 10 a la menos 3 molar. Listo, ya tengo los valores del equilibrio. Por lo tanto, ya puedo hallar la constante de equilibrio Kc. Ya podemos hallar el Kc. Recordando que para hallar el Kc, arriba va la concentración de los productos, que es el yoduro hidrógeno. Eso elevado a su coeficiente, que es 2, entre la concentración de los reactantes, que sería el hidrógeno y sería el yodo. ¿Correcto? Hidrógeno y yodo. Así que vamos a tener que reemplazar. Vamos a tener que reemplazar aquí. Siempre arriba van los productos, no te olvides. Entonces, la concentración del producto es 1,87 por 10 a la menos 3. Y eso va al cuadrado. Entre la concentración de los reactantes, que es 6,5 por 10 a la menos 5. Y esto por la concentración del otro, que es 1,065 por 10 a la menos 3. Mira, ve. Muy bien. Entonces acá, estimado estudiante, nos va a quedar el Kc. ¿Sí? Con la cual ya vamos a obtener nuestra clave. A ver, si hacemos la operación, nos queda 50,5. Por lo que la clave sería avioncito. Muy bien. Pregunta número 17. Varios procesos químicos industriales requieren de un iniciador, es decir, una fracción pequeña del producto que se espera obtener. Esa es la idea del método Solera para bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si el proceso Haber-Bosch para la obtención del amoníaco a 200 atmósferas y 450 grados Celsius se introduce en un reactor de 20 litros, 15 moles de hidrógeno, 15 moles de nitrógeno y 1 mol de amoníaco, y en el equilibrio se miden 7 moles de amoníaco. El valor del Kc nos piden el Kc. Miren muchachos, en este ejercicio nos dan la presión, que realmente no la vamos a utilizar, simplemente como referencia, nada más lo anoto aquí. La temperatura es 450 Celsius. El volumen, eso sí nos importa, el volumen, 20 litros. Dice que se introduce quiere decir inicio, ¿ya? 15 moles de hidrógeno, 15 moles de nitrógeno y 1 mol de amoníaco. Dice, y en el equilibrio se miden 7 moles de amoníaco. Dice que en el equilibrio hay 7 moles de amoníaco, ¿correcto? Entonces, miren, estimados estudiantes, aquí lo que vamos a trabajar, lo siguiente, mira.
ya que tenemos moles, todo moles, todo moles, trabajemos todo en moles. A ver. Recuerda, los reactantes se consumen a razón de su coeficiente. Por eso le pongo menos, porque son reactantes. Como acá está el 3, sería menos 3x. ¿Por qué? Porque dice 3, menos 3x. Acá está el 1, entonces menos x nada más. Los productos se forman, entonces sería más. Acá dice 2, entonces sería 2x. Miren muchachos, de acá se deduce de manera rápida. Mira, 1 más 2x da 7. Entonces de acá se deduce que x tiene que ser 3. ¿Por qué? Mira, ve. Porque 1 más, mira, 2 por 3, 6, ¿sí o no? 1 más 6, ¿qué da? 7. ¿Te das cuenta? 1 más 2x es 7, entonces x tiene que ser 3. Ahora, 15 menos 3 veces x, pero x vale 3. 3 por 3 es 9. 15 menos 9 me daría 6. 6 mol. 15 menos x, que vale 3, me daría acá entonces 12. 12 mol. Ahora, me piden el Kc. Muchachos, recuerden ustedes que el Kc, arriba van los productos. Entonces sería así, ¿ve? El Kc va a ser igual a la concentración del producto. ¿Quién es el producto? El amoníaco. Como acá dice 2, entonces se acaba al cuadrado. Entre la concentración de los reactantes. Los reactantes son el hidrógeno. Pero acá dice 3, entonces al cubo. Por la concentración del nitrógeno. Muy bien. Listo. Pero lo que tú tienes acá son moles. Ahora, pero recuerda que la concentración es la división de moles entre litro. Entonces, miren, estimados, la concentración de amoníaco lo podemos sacar así de 7 entre 20. ¿Y eso a la cuánto? Al cuadrado. La concentración del hidrógeno sería, lo que tengo hidrógeno son 6 moles entre el volumen que es 20. ¿Al cuánto? Al cubo. Por la concentración del nitrógeno, que lo obtendría dividiendo los moles entre el volumen. Sería 12 entre 20. ¿Correcto? Mira. Miren muchachos acá. Acá nos estaría quedando 7 al cuadrado sobre 20 al cuadrado. Y abajo tendría 6 al cubo entre 20 al cubo por 12 sobre 20. Miren, estimados estudiantes, acá. Aquí 10 a la 20 y acá podría cancelar un 10. Por ejemplo, perdón, es 20 al cuadrado. Este es 20 al cuadrado, cancelo con un 20 al cuadrado y me queda solo un 20. O sea, lo que me estaría quedando acá sería así. Estaría quedando así. 7 al cuadrado, que es 49, ¿verdad? Aquí nos estaría quedando 6 al cubo por 12 sobre. Acá me quedó un 20, ¿verdad? Me quedó un 20. Por 20, acá sería 400. Mira, 400. Acá podríamos sacar cuarta. Cuarta sería 3. Cuarta sería 100. Por extremos por medios, aplicando extremos por medios, este 100 pasa a multiplicar al 49. Sería 4900, ¿verdad? Y el 6 elevado al cubo es 216. Pero por 3, 648.
¿correcto? Ahora, simplemente divido 4.900 entre 648 y me queda 7,56 por 10 a la menos 2. A ver, nos queda, no, queda 7,6 nada más, perdón. Queda 7,56, que lo aproximamos a 7,6. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra B de bueno. Muy bien. Pregunta número 18. La presión parcial se define como la relación entre el número de moles de un gas entre el número de moles totales. Cada gas ejerce su propia presión, a su vez la suma de todas las presiones parciales es igual a la presión total. En la siguiente reacción nos dan una ecuación química. Nos dicen las fracciones molares de los constituyentes del sistema en el equilibrio son de A 0,3, de B 0,2, de C 0,2 y de E 0,3. La constante de equilibrio Kp a una atmósfera de presión total. Miren muchachos acá, observen. Las fracciones molares nos dan la fracción molar de A 0,3, de B 0,2, de C 0,2 y de E 0,3. Esas son las fracciones molares que se representan por X. Ahora, estimado estudiante, ten presente que la suma de fracciones molares es igual a 1. ¿Correcto? Mira. Ahora, estimado estudiante, estas fracciones molares son del equilibrio. Mira, de forma práctica y sencilla, mira, vas a hacer esto, ¿ya? Como las fracciones molares suman 1, ¿sí? Entonces, esas fracciones molares se relacionan directamente con sus presiones. Entonces, mira, vamos, de manera práctica y sencilla, vemos que las fracciones molares sumado da 1, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar con números que se relacionen con ellos. Por ejemplo, ¿qué te parece si decimos que la presión de A en el equilibrio es 3, que se relaciona con 0,3, de B 2, de C 2, de E 3. Mira, le pongo acá 3 atmósferas, 2 atmósferas, 2 atmósferas, 3 atmósferas. ¿Correcto? Lo puede relacionar, mira, cuando son fracciones molares. Ahora, el Kp. El Kp es igual a la presión de los productos, que sería C por la presión del otro producto, que es E. Pero eso está elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Entre la presión de A por la presión de B, pero la presión de B está elevado al cuadrado. Aquí está, por este 2. Entonces reemplacemos, mira, la presión de C le puse 2, ¿correcto? Por la presión de E es 3, pero está al cuadrado. La presión de A le puse 3. La presión de B le puse 2, pero B está al cuadrado. Mira, ve. Entonces acá podemos decir esto, ve. 3 al cuadrado se va el 3 con un 3. ¿Sí? Porque este es 3 por 3. Se va un 3 con un 3 debajo. Aquí, este 2 por 2 se va un 2 con el 2 de arriba y solo me queda 3 medios. Y 3 medios quedaría 1,5. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra D. Muy bien. Pregunta número 19. El tema de equilibrio químico es vital importancia
en el laboratorio o en la industria, pues permite predecir las condiciones de presión, temperatura y concentración para aumentar el rendimiento de una reacción química. En el siguiente equilibrio heterogéneo, la presión parcial del CO2 es 5 atmósferas y su Kp es 7,2 atmósferas cúbicas. La presión total en atmósferas en el equilibrio químico es... Miren muchachos, el problema habla de un equilibrio heterogéneo. Se llama heterogéneo, no te olvides, porque en la ecuación tú vas a encontrar distintas fases. Por ejemplo, sólido, gas, líquido. Por eso es heterogéneo, ¿sí? Entonces, el problema nos dice que en el equilibrio, la presión del CO2 es 5 atmósferas en el equilibrio. Su Kp es 7,2. Mira, su Kp dice que es 7,2 atmósferas cúbicas. Me pide la presión total en atmósfera. Muchachos, la presión total en el equilibrio, dice. La presión total en el equilibrio simplemente es sumar las presiones de las sustancias gaseosas en el equilibrio. Tengan presente que cuando hablamos de Kp, no importa el sólido, tampoco importa el líquido, solamente me concentro en estos dos, nada más. ¿Correcto? Ahora, me pide la presión total en el equilibrio. Muchachos, observen. La presión total en el equilibrio simplemente sería la suma de la presión del amoníaco en el equilibrio más la presión del CO2 en el equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo sumo estas presiones, me daría la presión total del equilibrio. O sea que necesito, sí o sí necesito, cuál es la presión, encontrar cuál es la presión del amoníaco en el equilibrio. Pero afortunadamente tenemos como dato el Kp. Ahora recuerden que el Kp es igual, ¿sí? Solamente cuando hablamos de Kp hablamos de sustancias gaseosas, recuerden. Y las sustancias gaseosas acá son el amoníaco y el CO2. Arriba van los productos y abajo van los reactantes. Mira, pero acá no hay reactantes gaseosos, simplemente vamos a escribir los productos entonces. Sería presión del amoníaco, pero como aquí está un 2, sería al cuadrado por la presión del CO2. Reemplacemos el Kp. El Kp es 7,2 atmósferas cúbicas, igual a la presión del NO2, que esos no lo conocemos, la presión del NO3 del amoníaco, por la presión del CO2, que sí lo tenemos, 5. Recuerda que cuando hablamos de Kp solo se trabaja con valores del equilibrio. 5 pasa a dividir al 7,2 y me queda 1,44. ¿Sí? Este es atmósferas. Atmósfera divide a la atmósfera cúbica, me queda atmósfera cuadrada. Y eso va a ser igual a la presión del amoníaco, pero eso está al cuadrado. ¿Correcto? Mira, si nosotros sacamos aquí, muchachos, raíz, mira, ve, si sacamos la raíz, se va el índice con el cuadrado y me queda la presión del amoníaco. Mira, raíz de 1,44 es 1,2. Raíz cuadrada de atmósfera cuadrado queda atmósfera. Ah, mira, entonces la presión del amoníaco nos ha quedado 1,2 atmósferas. Y precisamente eso viene aquí. O sea que 1,2 atmósferas la presión del amoníaco en el equilibrio, que sumado con la presión del CO2, que es 5, me quedaría 6,2 atmósfera. Por lo tanto, la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien.
Pregunta número 20. En el equilibrio químico no todos los reactantes logran consumirse. Es por ello que se puede encontrar el porcentaje de consumo o porcentaje de disociación. Para la siguiente reacción nos dan la ecuación química y aprovecho de una vez balancear esta ecuación, ¿sí? Siempre es importante su balance. Dice, si la concentración inicial del tetróxido de nitrógeno era de 0,08 mol por litro y para el momento de llegar al equilibrio se ha disociado el 50% del tetróxido de nitrógeno, la constante de equilibrio es... Muy bien, muchachos. A ver, mírenme, vamos a armar una tablita acá. Decimos, inicio, reacción y equilibrio. Muy bien, entonces, dice, muchachos, si la concentración inicial de N2O4 es 0,08 molar, 0,08 mol por litro, ¿qué es molaridad? ¿Correcto? Es la molaridad. Dice si ha disociado el 50%. Mire, el porcentaje de disociación, así se representa el porcentaje de disociación, es 50. Me piden la constante de equilibrio. Muchachos, a ver, aquí. Al inicio, recuerda que al inicio no hay producto, 0. Aquí se donde que esté el 1. Cuando ocurre la reacción, el reactante se consume a razón de su coeficiente, entonces sería menos X. Mientras que los productos se forman a razón de su coeficiente, entonces sería 2X. Mira, acá hay un dato clave. Dice que el 50% del tetróxido de nitrógeno se ha disociado. ¿Qué quiere decir? Que se ha consumido el 50%. El otro 50% no se ha consumido y es el que aparece en el equilibrio. El 50% de esto, 50% es la mitad. O sea, la concentración del tetróxido de nitrógeno en el equilibrio es 0,04. Por lo que de acá se deduce, mira, por lo tanto de acá se deduce que X tiene que ser, ¿verdad? 0,08 menos X me da esto, entonces X tiene que ser 0,04. Entonces 0 más 2X, pero X vale 0,04, quedaría 0,08 molar. Lo que me piden es la constante de equilibrio Kc. Recuerden que la constante de equilibrio está dado por la concentración del producto entre la concentración del reactante. El producto es el dióxido de nitrógeno. Como aquí está el 2, entonces va aquí al cuadrado. Entre la concentración del reactante, N2O4. La concentración del dióxido de nitrógeno es 0,08, pero eso al cuadrado, entre la concentración del tetróxido, que es 0,04. ¿Correcto? Mira, ve. Entonces aquí vamos a hacer la operación en la cual nos está quedando, en esta operación, nos está quedando el valor de 0,16. 0,16. A ver, vamos a hacer la operación. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra B de bueno. Muy bien. Pregunta número 21. El equilibrio entre el dióxido de azufre, oxígeno y trióxido de azufre es importante en la producción de ácido sulfúrico. Cuando se introduce una muestra de 0,02 mol de trióxido de azufre en un recipiente de 1,52 litros a 900 Kelvin en el que se ha hecho el vacío, se encuentra que en el equilibrio hay presentes 0,0142 mol de anhidrido sulfúrico o trióxido de azufre. El valor del grado de disociación es... Miren muchachos, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación, ¿sí? Mira, esta ecuación es muy pero muy conocida, ¿correcto muchachos? Es demasiado conocida. Mira, ya está balanceado, ¿ve? 2 azufres, 2 azufres. Oxígenos hay 6, acá hay 2 y 4, 6, ya está, ¿sí? Es muy común, ¿sí? Muy común esa ecuación. Ahora, vamos a construir la tablita. Decimos, inicio, reacción y equilibrio. ¿Correcto? Equilibrio. Dice el problema.
En un recipiente de 1,52 litros, nos da el volumen, 1,52 litros. A 900 Kelvin, la temperatura es puro floro, no se usa. Dice, en el que se ha hecho el vacío se encuentra que en el equilibrio hay presente, 0,0142 mol de anhidrido sulfúrico o trióxido de azufre, como quieras llamarlo. Al inicio el problema dice se introduce 0,02 mol de trióxido de azufre. Eso es lo que se introduce, dice. Muy bien. Listo. Me piden el grado de disociación. Muchachos, lo que piden es el grado de disociación. El grado de disociación se representa por una letra griega alfa. Y viene a ser una relación de lo que se ha consumido del reactante entre la cantidad inicial del reactante. ¿Sí? Entonces, eso ya vamos a calcularlo. Miren, muchachos. Al inicio, los reactantes se consumen menos, pero se consume a razón de su coeficiente, menos 2x. Mientras que los productos se forman más. Recuerden que al inicio no hay productos, 0, 0. Los reactantes se consumen, por eso menos, y los productos, o sea, los que están después de la flecha, se forman a razón de su coeficiente, más x, acá está el 2, más 2x. Como podrán apreciar, estimados estudiantes, de acá vamos a encontrar el valor de x. Aquí encontramos el valor de x. Miren, estimados, observen. Sería 0,02 menos x. Menos 2x. Eso es igual a 0,0142. ¿Correcto? Esto que está con menos pasa al otro lado con más, queda 2x, y esto pasa a restar aquí. Quedaría 0,0058. ¿Correcto? Mira, a ver, siempre verificando, 0,058. Ahora, eso entre 2, muchachos, entre 2 me quedaría 0,0029. Muy bien, te comento que el grado de disociación, siempre el grado de disociación es para los reactantes, no para los productos. Lo que se disocia es los reactantes. Entonces, lo que se ha consumido, lo que se consume de reactante, o sea, el SO3 que se ha consumido entre el SO3 inicial. Siempre es esa relación. Siempre para el reactante, muchachos. Siempre el reactante. ¿Cuánto se ha consumido del SO3? Se ha consumido 2x. Del SO3, esto es lo que se ha consumido. 2x. Pero 2x es 0,0058. Y la cantidad inicial fue 0,02. Entonces, estimado estudiante acá, si hacemos la división, me queda 0,29. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave, la B de bueno. Muy bien. Pregunta número 22. El yoduro de hidrógeno de fórmula HI es una molécula diatómica. En condiciones estándar es un gas incoloro. La disolución acuosa del yoduro de hidrógeno se conoce como ácido yodhídrico y es un ácido fuerte. Ambos son interconvertibles. El yoduro de hidrógeno utilizado en la química orgánica es inorgánica y también dice orgánica como una de las principales fuentes de yodo y como agente reductor. Muy bien, mira, ve. Dice a 721 Kelvin nos dan una temperatura 721 Kelvin. Parece que es puro floro, no estamos utilizando las temperaturas, y a una atmósfera de presión.
efectivamente son, digamos acá, valores que no lo vamos a utilizar. No lo vamos a utilizar. Dice, el 21,4% molar del yoduro de hidrógeno se descompone en hidrógeno. Ya, podemos decir que su grado de disociación es el 21,4%. ¿Correcto? Me piden hallar la constante de equilibrio en el proceso de disociación. Miren muchachos, acá nos dan una ecuación, ¿sí? Mira, nos dan la ecuación ya balanceada con fracciones, ¿sí? Trabajémoslas así como está, no hay problema. Mira, ve, decimos acá, inicio, reacción y equilibrio, ¿sí? Mira, vamos a decir lo siguiente acá. Vamos a decir lo siguiente aquí. El problema no te dice la concentración molar del yoduro de hidrógeno al inicio. Vamos a ponerle que sea 1 molar. ¿Correcto? Recuerda que al inicio no hay productos, 0, 0. Lo que va a ocurrir aquí es la reacción. El yoduro de hidrógeno se consume a razón de su coeficiente. Como acá está el 1, sería menos x. Y los productos se forman a razón de su coeficiente. Mira, ve, un medio es 0,5. Entonces sería 0,5x y aquí será 0,5x. Muy bien. Ahora, pero muchachos, el problema dice que el 21,4% molar del yoduro de hidrógeno dice que se descompone. Allá, mira, ve. Allá, por lo tanto, o sea, el 21,4% de 1 es lo que reacciona. Esto es lo que reacciona al reactante, el 21,4%. Es decir, el 21,4% de 1, ¿sí? Sería 0,214. ¿Sí? Eso sería X. Entonces, muchachos, mira, ve. Entonces acá, 1 menos X sería 0,786. ¿Correcto? Ahora, 0 más 0,5x, o sea, la mitad de esto, sería 0,107. 0 más 0,5x, pero x vale 0,214, entonces sería 0,5x por 0,5 por x, que vale esto, me quedaría 0,107. ¿Correcto? Mira, ve. Ahora, ya puedo hallar la constante de equilibrio Kc. Mira, arriba va los productos, que sería el yoduro de hidrógeno por el yodo elevado a su coeficiente. O sea, acá hay un medio, al un medio, entre la concentración de reactante, que es el yoduro de hidrógeno, elevado a su coeficiente, que sobreentiende que es el 1, ahí nada más queda. Entonces, esto nos estaría quedando así. Sería la concentración del hidrógeno, 0,107 elevado a la 1 medio por la concentración del hidrógeno, del yodo, ahora del yodo, 0,107 elevado a la 1 medio, entre la concentración del reactante, que es 0,786. Muy bien, entonces de aquí nos va a quedar el Kc, por lo que ahí tendríamos nuestra clave. A ver, calculemos cuánto queda el Kc. Nos queda 0,136 y la clave sería avioncito. Muy bien. Pregunta número 23. El principio de Le Chatelier, postulado en 1884 por Henry Louis de Le Chatelier, nos dan su fecha de nacimiento, 1850, y su fecha de fallecimiento, 1936. Químico industrial francés. Aplicando este principio en una reacción química, puntos suspensivos como se ven enunciado,
El incremento de temperatura desplaza el equilibrio hacia la, puntos suspensivos, ahí es para poner derecha o izquierda, y la constante de equilibrio, puntos suspensivos, nos dicen si aumenta o disminuye. A ver, mira, para entenderlo bien este ejercicio vamos a ver un poquito la parte teórica. Mira, una reacción endotérmica, por ejemplo, se me ocurre representarlo así. Vamos a ponerle acá el reactante A más calor y nos da el producto B. Miren muchachos, en una reacción endotérmica, el calor va en el lado izquierdo en una endotérmica. Y el truquito es ponerle la letra T. ¿Correcto? T de temperatura. Ese es el truquito. Ahora, si nosotros aumentamos la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, la reacción química se va a desplazar hacia la mayor formación del producto. O sea, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una exotérmica? Mira, una reacción exotérmica lo represento así. Reactante A, producto B, pero aquí el calor va en la derecha. El calor va en la derecha, muchachos. ¿Sí? El calor va en la derecha. Truquito, ponerle la T. Ahora, el problema nos habla de aumento de temperatura. Por eso estamos analizando solo lo que es aumento de temperatura. Entonces, si aumentamos la temperatura en una reacción exotérmica, mira, ve, si en la endotérmica al aumentar la temperatura va a la derecha, en la exotérmica al aumentar la temperatura, la reacción se desplaza hacia la izquierda, favoreciéndose el reactante. Ahora, estimado estudiante, cuando en una reacción química la reacción se desplaza a la derecha, eso trae consecuencia de que la constante de equilibrio aumente. ¿Sí? Eso no te olvides. Pero cuando la reacción se desplaza a la izquierda a causa de la temperatura, indica que la constante de equilibrio disminuye. Es bueno resaltar que el valor numérico de la constante de equilibrio solo varía cuando se modifica la temperatura, más no cuando se modifique concentración, presión, no. Entonces, muchachos, aquí vamos a ver qué alternativa encaja mejor. A ver, en la alternativa A dice, a ver, en una reacción química endotérmica, endotérmica, la reacción va a la derecha, y dice, y la constante de equilibrio se incrementa. En la endotérmica, el incremento de temperatura desplaza el equilibrio hacia la derecha y la constante de equilibrio aumenta, sí. O sea, la A es clave, la A va a ser clave. A ver, miremos la B. Dice exotérmica. La exotérmica, el equilibrio va hacia la izquierda, y la constante permanece, la constante de equilibrio permanece constante. No. Cuando se modifica la temperatura, el valor numérico de la constante de equilibrio cambia. Entonces, la B no puede ser, ¿no? Estamos analizando cada alternativa, para confirmar que sí es la A. De repente hay otra alternativa. La C. En la reacción endotérmica, dice la reacción al incremento de temperatura, la reacción va a la izquierda. No. Descartado la C. La D. En la isotérmica, el incremento de temperatura desplaza la reacción a la izquierda y la constante de equilibrio aumenta. No, la constante de equilibrio baja. La D, falso. Y la endotérmica, descartado, porque en la endotérmica, en la alternativa E, dice que permanece constante la constante de equilibrio. Falso, eso varía. Entonces, confirmado que la clave es avión. Muy bien. Pregunta número 24. Cuando un sistema en equilibrio se sujeta a una acción externa, el equilibrio se desplaza en dirección que tiende a disminuir o neutralizar dicha acción. Para la siguiente reacción en equilibrio, mira, me dan una ecuación química
Seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el consumo de oxígeno. Para aumentar el consumo de oxígeno, dice. A ver, muchachos, un detalle importante acá. Esto que ustedes ven aquí, Q, es el calor, ¿ya? Q es el calor. Y el truquito está en escribir aquí, donde esté el calor, colocar la letra T. T de temperatura. Ahora, vamos a balancear la ecuación. Miren, muchachos, esta es una ecuación muy conocida también, ¿eh? Por si acaso. Mira, 2, 1, 2. 2 carbonos, 2 carbonos. Oxígenos, hay 2 más 2, 4. Y aquí hay 4. Listo, ya está. Contemos los moles, ¿ya? Para poder responder cuando me pidan hablar acerca de la presión. Los moles aquí, mira, 2 y 1 sería 3 moles. Y los moles aquí sería 2. Muy bien. Entonces, vamos a decir acá causa y el efecto que se produce. Efecto acá. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre. Primera alternativa. Disminuir la cantidad de monóxido de carbono. Muchachos, mira, dice alternativa. La alternativa, disminuir la cantidad de monóxido de carbono. Miren, muchachos, disminuir la cantidad de monóxido de carbono. Cuando disminuimos la cantidad de monóxido de carbono, entonces la reacción se va a tener que desplazar hacia la izquierda para tratar de recuperar el equilibrio debido a la pérdida de ese monóxido de carbono. Se pierde el monóxido de carbono, entonces la reacción tiende a desplazarse hacia que se comience a formar nuevamente el monóxido de carbono. Entonces la reacción va hacia la izquierda. En la alternativa B dice enfriar el sistema. Muchachos, enfriar, o sea, bajar la temperatura. Muchachos, si nosotros bajamos la temperatura, la reacción se va a tener que desplazar hacia la izquierda para que nuevamente se pueda restablecer el equilibrio, ¿sí? Entonces, la reacción va hacia la izquierda. Dicho de otra forma, de forma práctica, siempre que tú disminuyes algo, la reacción se desplaza hacia ese algo con la finalidad de restablecer el equilibrio. Mira, yo disminuyo esto, entonces la reacción va hacia él. Yo disminuyo la temperatura, la reacción va hacia él, ¿no? Recuerda que esta doble flecha separa el miembro izquierdo del miembro derecho. Ahora, en la alternativa C dice agregar un catalizador. Agregar catalizador. Muchachos, el catalizador no influye, ¿ya? El catalizador no influye. El catalizador lo único que hace es que la reacción sea más rápida, nada más. Pero más no interviene en el desplazamiento del equilibrio. No, el catalizador se estudia en el tema de cinética. Afecta a la cinética, pero no el equilibrio, ¿ya? D, disminuir el volumen recipiente. Muchachos, disminuir el volumen del recipiente equivale a decir aumentar la presión. Volumen y presión son inversamente proporcionales. Y cuando hablamos de la presión se aplica la reglita del sube-baja. Mira, cuando la presión sube, cuando se incrementa la temperatura, la presión, cuando se incrementa la presión, la reacción se va hacia donde hay menos moles. Por eso se llama sube la presión, la reacción va hacia donde hay menos moles. Sube, baja. Sube la presión, baja la reacción va hacia donde hay menos moles. ¿Y dónde hay menos moles? En la derecha. En el lado derecho hay menos moles, o sea que la reacción se desplaza a la derecha. Al parecer eso va a ser la clave, ¿sí? Miremos la E. Agregar mayor cantidad de dióxido de carbono. Mira, ve. Agregar mayor cantidad de dióxido de carbono. Muchachos, si yo agrego mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces la reacción se va a desplazar a la izquierda para que se restablezca el equilibrio. Dicho de otra forma, siempre que agreguemos algo en el lado derecho, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, la clave acá, muchachos, va a tener que ser la D, porque cuando la reacción va a la derecha, significa que estos dos van a reaccionar, o sea, se van a consumir
para formar CO2. La reacción va a la derecha, indica consumo de oxígeno y de monóxido para que se forme dióxido de carbono. Muy bien, ahí está. Pregunta número 25. En el siglo XX se realizó la síntesis del amoníaco a partir del aire para obtener materiales para la industria armamentísticas en épocas de guerra y de fertilizantes en épocas de paz. Para la reacción química en equilibrio, nos dan una ecuación química. Mira, ve, tienes que verificar que la ecuación esté balanceada, sí o sí. Esta es una ecuación muy conocida, muchachos. Es la síntesis del amoníaco, ¿sí? Mira, también se conoce como la síntesis de Haber-Bosch. Ahora, dice, si se realizan los siguientes cambios, el equilibrio químico se desplazará hacia. A ver, muchachos, para poder responder esto con mayor claridad, vamos a contar el número de moles, ¿sí? En el lado izquierdo como en el lado derecho. Eso cada vez que me pidan acerca o me hablen de la presión, ¿sí? 1 más 3, 4 y aquí 2 nada más. Entonces, vamos a poner acá causa, el sí, y acá vamos a ver el efecto. Miren muchachos, dice así, primera, se aumenta la concentración del nitrógeno. Muchachos, si aumentamos la cantidad de nitrógeno, obviamente si agregamos más nitrógeno, entonces se va a formar más amoníaco. Entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha. 2. Se disminuye la concentración del amoníaco. Muchachos, se disminuye la concentración del amoníaco. Mira, ve, si se disminuye la concentración del amoníaco, entonces la reacción para restablecer el equilibrio va a tener que formar nuevamente más amoníaco. Entonces la reacción se va a la derecha. 3. Se aumenta la presión. Mira, ve, cuando se aumenta la presión aplicas esa reglita que mencioné en el ejercicio anterior, el sube-baja. Si la presión sube, entonces la reacción va hacia donde hay menos moles. Tienes que mirar en donde hay menos moles. Menos moles hay en la derecha, entonces la reacción va a la derecha. Por lo que la clave de este ejercicio sería avioncito. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos finalizado las preguntas del tema, de los temas de cinética química y equilibrio químico. Espero haberte podido ayudar en este capítulo, ¿sí?, de química. Y bueno, invitarte a que te suscribas y puedas darle like a cada video para que yo así pueda cada semana ir subiendo más videitos con la finalidad de ayudarte. Listo muchachos, un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Gracias.